Bienvenidos amigos, amigas de Solidaria TV y Radio Solidaria. Les habla José Luis Sanz. Como siempre, una alegría, un placer, y estamos agradecidos a Dios por poder estar con todos ustedes a través de estos medios de comunicación, de las redes sociales y de todas aquellas oportunidades que nos da todo el tema de la informática y las nuevas tecnologías. Como siempre, aquí estamos para tocar, hablar, descubrir y caminar sobre un tema con el fin de aprender, también de poder ser corregidos y, cómo no, de alguna manera poder avanzar en las verdades bíblicas. Como siempre, con mi hermano, con mi amigo Carlos Reich. ¿Qué tal, Carlos? José Luis, es un verdadero placer y, como tú decías, donde nos permitan, mira, te cuento. He estado en Zaragoza y gente que nos escucha permanentemente nos manda saludos, así que saludo a la gente de Zaragoza. He estado semanas atrás con un pastor de San Francisco, de un área cercana a San Francisco, California, y que dice que siempre ve los vídeos, que siempre no nos ven directo, pero sí ve los vídeos a través de las plataformas. Así que uno nunca sabe dónde llega todo esto y hasta dónde puede ser de bendición, de edificación. Bueno, yo he tenido también de Suecia, de Canadá, de sitios insospechados que uno se queda sorprendido, y damos gracias a Dios por ello y pedimos que podamos ser útiles, podamos ser de bendición, podamos ser de ayuda, seamos gente que edifique, que levante, que anime. Bueno, el tema de hoy es un tema, como siempre, los que tú planteas y traes y nos enseñas, muy especial: la consagración. ¿Se pierde? ¿Se puede recuperar? ¿Qué es la consagración? Bueno, me gustaría, plantearlo de esta manera. Resulta que estamos en fechas cercanas a la conmemoración, que no festejo, conmemoración de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento que, recordemos que la cabeza visible quizás fue Martín Lutero, pero es un movimiento que surgió de la pérdida de identidad. La pérdida de consagración es, en definitiva, la pérdida de identidad, de las señas de identidad de la Iglesia. Fue perdiendo las señas de identidad de la Iglesia, pero recordemos que la Iglesia desde el siglo I tuvo que luchar contra movimientos que iban saliéndose del cauce genuino. Desde en los Gálatas vemos que la judaización que se obligaba, después vemos que se habla de la doctrina de los que retienen la doctrina de los nicolaitas. O sea, desde siempre hubo esa situación. Hay un principio en la física que habla del principio de entropía, que es el que todo tiende al desorden. No es que va del desorden al caos. El único que pone caos, toma el caos y lo pone en orden es el Señor, el Espíritu Santo. Amén. Pero por naturaleza tendemos al desorden, y eso mismo sucede en la Iglesia. Por eso, en definitiva, tuvo que venir la Reforma, que Lutero no quiso crear una nueva Iglesia. Él lo que pretendía era volver la Iglesia, que había una sola iglesia en ese entonces. Bueno, estaba la parte ortodoxa en el Oriente, pero es otra cosa, ¿no? Quería volver todo, quería que la iglesia vuelva a sus raíces de fe. Y por eso, el justo por la fe vivirá. Entonces, por eso puso la sola fe, la sola escritura. ¿Por qué? Porque la iglesia se había degradado a tal punto que en esa época, para construir la famosa Capilla Sixtina o las grandes capillas del Vaticano, entonces se inventaron el tema de las bulas papales, se inventaron una serie de cosas para recaudar dinero. Entonces ya no ibas al cielo por tu fe y por los méritos de Jesucristo, sino, según ellos, por el dinero que ponías. El limbo, purgatorio. Exacto. Y decían que cada moneda que cae hacía ruido,
que podía sacar un alma del limbo o del purgatorio. Entonces, totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces surgieron movimientos como los de Savonarola en Milán, que hoy en día cuando hablan de Savonarola hablan de tragicómico. Savonarola fue alguien que denunció eso mismo. Teníamos a Juan Hus en la zona de la República Checa, por ahí. Tenemos a Pedro Baldo, que era un rico comerciante en Lyon, y que cuando estudiando la palabra de Dios se dio cuenta de todo eso y dio todos sus bienes a los pobres, porque le asqueaba todo ese materialismo. Entonces, y vemos también lo que pasó con Wycliffe en Inglaterra, con John Knox en el norte de Gran Bretaña, en Escocia, lo que pasó también con Erasmo de Rotterdam. O sea, estamos viendo muchos personajes que son contemporáneos, que querían, Juan Calvino. Podemos decir que no todos tenían la verdad absoluta, pero sí lo que querían era recuperar la esencia del Evangelio. Volver a las raíces cristianas. Volver a la esencia de la palabra de Dios. Entonces, y todo culminó, no digamos culminó, sino que derivó y confluyó en que la Biblia se popularizó con la invención pocos años después, de la imprenta por Juan Gutenberg. Pero estamos hablando de un periodo de 200 años o 250 años. Y en ese periodo, recordemos que no es como ahora. Pongámonos en situación, por favor. Hoy tenemos estos medios que nos hacen que lo que yo estoy diciendo lo pueda ver cualquiera en cualquier parte del mundo y aprender o refutarlo inmediatamente. Sí. Pero en aquella época no. Era todo mucho más lento, otro ritmo de vida. Las comunicaciones, los medios mismos. Exacto. No existía la imprenta. No existía la imprenta. Nació y había en ese tiempo. Y por ejemplo, uno hacía unos escritos en una parte y hasta que llegaban a otro sitio, alguien que haya aprendido el idioma, las enseñanzas, las traducía con los errores que pueda haber. Y sin embargo, lo que hacían era, esto nos muestra que ese deseo del Espíritu Santo lo fue poniendo en varios para volver a las raíces de la palabra de Dios. Claro, como todo avivamiento, movimiento, renacimiento, como lo queramos llamar, como reforma, todo no podemos buscarlo con una lupa súper exacta porque cada cosa también tiene su contexto, su contexto, sus pequeñas sombras. Pero no cabe duda de que Europa conoció un despertar espiritual y que afectó a la sociedad, que afectó a la ciencia, que afectó a la música, que afectó a todo su entorno. A todo, a la economía. Y de una forma favorable. Ahora, la cuestión es, la consagración perdida es porque uno puede desviarse. Ayer estuve predicando en una iglesia y lo pude ejemplificar de una manera muy sencilla que ahora no puedo, pero hice subir un matrimonio conocido y que caminen de un lado a otro. Así camina el esposo con su esposa, el Señor con su iglesia. Pero de repente la esposa se entretiene, se desvía, se soltó del esposo y lo voy a hacer así, caminan juntos, pero un pequeño desvío hace que ya no estén juntos, sino que cada vez haya más separación. Separación de la verdad, separación de la verdad de Dios. Y ese es el punto que uno pierde esa consagración, pierde por varios motivos que iremos viendo y desgranando a lo largo de este tiempo. Entonces pierde, y lo que Dios está queriendo hacer es que recuperemos esa consagración, volviéndonos a Él. Por eso el Señor le dice a su pueblo, no a uno que no es pueblo, le dice a su pueblo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Y habrá una comunión plena. Exacto.
Entonces, vamos a tomar un ejemplo porque... Pero, claro, es que ese texto que tú has dicho nos manda a nosotros, porque ¿quién se desvía? Nunca se desvía a Dios. Exacto. Somos nosotros. Por eso somos los que tenemos que volver. Entonces, lo saqué este tema así de esa manera con el ejemplo de lo que fue la Reforma, porque la Reforma se conmemora, pero hubo muchas reformas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y tenemos que pensar y tomar este ejemplo para ver si no tiene que haber otra reforma en nuestra vida, porque el principio de la reforma es reformados para seguir reformándonos. O sea, la reforma no fue un hito que se quedó clavado en ese momento, sino que nos tiene que llevar a pensar en qué nos estamos desviando y que necesitemos una nueva reforma. Que yo creo que los tiempos que vamos... Ayer mismo yo comentaba con mi esposa, mientras hablábamos por la tarde, teníamos una otra conversación, y le decía, tenemos necesidad de que Dios sacuda nuestras vidas, porque estamos en unos peligros muy grandes de relatividad, de comodidad, de que tenemos muchas cosas, de que estamos un poco, si me permites, con respeto lo digo, un poco caprichosos. Esto quiero, esto no quiero, esto digo, esto hago, y no pensamos en nada. Y creo que Dios tiene que hacer algo ahora en nosotros, en la iglesia actual, para volvernos hacia Él de una forma nueva. Digamos que perder la consagración es perder la identidad. Y qué importante es la identidad en estos tiempos. En estos tiempos. Vamos a la Biblia, a una gran reforma que tuvo que hacer el Señor en un momento, en el tiempo del rey Acab. El rey Acab es más, la palabra Acab significa algo así como sin fuerza, sin carácter. Y el rey Acab era un hombre que no tenía carácter, de tal manera, y se casó incumpliendo lo que Dios había dicho. Dios no quería que su pueblo se mezclase en matrimonio con pueblos vecinos para que no corran el peligro de adoptar dioses extraños. Y el rey Acab se casó con Jezabel, que no era del pueblo de Dios, y lo que hizo Jezabel fue, paulatinamente, fue arrinconando a los profetas de Jehová y fue dándole fuerza a los nuevos cultos de Baal, de Asera, fue dándole nueva fuerza, de tal manera que en un momento Elías dijo, solo he quedado yo de los profetas de Jehová. Está bien, había más, Dios después le mostró que había más, pero en sí se vio tan abrumadamente superado en número. ¿Por qué? Porque el trabajo de Jezabel fue minimizar el culto a Jehová para darle preponderancia a los otros cultos. Y el pueblo lo fue aceptando, fue perdiendo su identidad. Es que la identidad se va perdiendo poco a poco. Claro. Ese es el peligro en la sociedad y en la iglesia. No una rotura brusca, sino... Poco a poco nos vamos deslizando. Paulatino, como dice la palabra, por poco me deslicé. Sí. O sea, empecé a coger. Pero ¿cómo una llegó Lot a vivir en Sodoma? Poco a poco. Poco a poco. Fue moviendo las tiendas hacia Sodoma. No es que se mudó, se separó de Abraham y de repente se mudó a Sodoma, se instaló en Sodoma. No, poco a poco. Fue moviendo sus tiendas hasta que se instaló en Sodoma. Cada trimestre una mudanza. Exacto. Acercándose. Entonces, de esa manera, es como tú dices, poco a poco vamos perdiendo esa consagración. Poco a poco le voy perdiendo el gustito a orar, o voy dejando los hábitos saludables de congregarme, de tener comunión con los hermanos, de servir. Poco a poco me voy perdiendo todo ese y me voy llenando de otras cosas. Porque no es que uno quede un vacío, ese vacío comienza a ser llenado por otras cosas. Es que dicen en sí que el vacío no existe. Exacto. El vacío total no existe. No existe. Entonces, vamos a 1 Reyes, capítulo 19, versículos 20
y 21, por favor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjate, el pueblo no respondió palabra, en vez de decir, ¿cómo? Si yo soy un hijo de Dios. No respondió palabra porque se quedó tieso, sin respuesta, como cuando verdaderamente somos confrontados por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios, nos quedamos tiesos, sin respuestas. Porque la palabra del profeta fue drástica y concisa. ¿Hasta cuándo? Claudicar significa ceder entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo estaremos, y podríamos decirlo de una manera, vacilando, jugando con dos pensamientos? Sí, soy hijo de Dios, soy un escogido de Dios, pero contemporizo con este mundo. No podemos tener un pie en la santidad y otro en el mundo. Entonces el profeta, y verdaderamente lo que están necesitando es profetas, no que tengan solamente el nombre o el título de profeta, sino que ejerzan como tal y le digan al pueblo, ¿hasta cuándo? Que confronten al pueblo con Dios. Sí, y vendría a ser, ¿no es tiempo ya que dejes de jugar? ¿No es tiempo ya que dejes de estar en dos aguas? Y serían otras formas similares, porque yo sé que como nos están escuchando en otras partes, quizás tienen otros modismos. Entonces, para que entendamos ese hasta cuándo, la importancia que tiene, porque el profeta no hablaba según su propio corazón, no hablaba según lo que le parecía, sino hablaba de parte de Dios y con el temor que eso significa. Entonces decía, ¿hasta cuándo vamos a estar jugando y vacilando? Porque no puede haber consagración cuando hay división interior en Exacto, nosotros. porque precisamente el Señor le dijo que deben cortar el prepucio del corazón. El cortar el prepucio, no vamos a ejemplificarlo muy gráficamente, imposible, pero es, en el miembro masculino se cortaba una piel que se hace por cuestiones higiénicas en algunos casos, pero también lo hacían por consagración. Israel lo hacía como método de consagración. ¿Por qué? Y vamos al porqué en la historia. Porque antiguamente muchos cultos paganos terminaban con orgías. Entonces, en esas orgías, un hijo de Dios, si participaba, ahí tenía la marca de su consagración. Qué curioso, qué fuerte. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Señor nos manda a circuncidar el prepucio en una forma figurada del corazón. O sea, que nuestro corazón esté consagrado al Señor, de manera que no participe nuestro corazón de las cosas, de las obras infructuosas de la carne. Es que la palabra consagración significa acercarse y estar con lo divino, con lo santo, con lo que viene de Dios. Entonces, si pierdo mi consagración, pierdo mi identidad como hijo de Dios. Sí. Y el pueblo de Israel, que era un pueblo que fue escogido para ser el pueblo de Dios, había aceptado otros dioses, y por eso la Biblia dice, en varias partes de la Biblia encontramos que dice, fornican en lugares frondosos, en los lugares altos. Esa fornicación está hablando de fornicación espiritual, de cuando adoraban en los bosques o adoraban en los lugares altos a otros dioses diferentes al Señor. Que hoy en día, eso lo vemos en nuestra España. Vamos recorriéndola y vemos cada cierto tiempo que en lo alto de un monte, allí hay una pequeña ermita con un ídolo. Porque fue algo de siempre. Eso viene de ahí. Sí, y ahora le dice, si Jehová es Dios, seguidle, basta de tonterías. Ahora, si quieren perderse, háganlo. ¿Ah? Y si tú crees que es Baal, adelante. 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 Háganlo. Pero no estés ahí. No estés...
es preferible, dice en el Apocalipsis, que seas frío o caliente. Porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Eso es para que no nos engañemos en cuanto a la consagración. No hay consagración a medias. Amén. Eso es una verdad bíblica. No hay consagración a medias. Es una consagración completa o serás vomitado. O la hay o no la hay. Exacto. No hay medias tintas. Qué clara que es la palabra de Dios, ¿no? Es luz. Qué maravilla. Sigue, por favor, del 22 al 29. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo. Vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Bien, aquí lo vamos a pasar rápidamente porque no tiene mucho, simplemente es para que tengamos el contexto de que esa confrontación entre lo santo y lo profano, entre el espíritu y la carne, se dio en ese lugar y que lo tenemos todos nosotros permanentemente en nuestra vida personal y aún congregacional. Sí. Lo tenemos permanentemente. Siempre estará esa lucha. Exacto. Y vemos lo infructuoso que es en la carne chillar y hacer cosas, y que ni Baal va a responder, ni Jehová responde a eso. No hay respuesta. La carne, lo carnal, no tiene ninguna respuesta espiritual. También me llama la atención cuando el profeta propone eso, a ver quién responde, el pueblo dice: bien. Y quizá la respuesta del pueblo no tendría que ser: vamos a creer en un Dios que haga una señal, sino más bien volvamos a la palabra de Dios. Porque ahora mismo hay un problema con un montón de manifestaciones de aquí, de allá, de apóstoles, de profetas, bueno, un mare magnum de cosas. No, volvamos a la palabra. La palabra está por encima de las señales. No cabe ninguna duda. Ahora, vamos a continuar entonces Primera de Reyes, pero me encantó lo que dijiste. El pueblo tendría que haber dicho: no, Jehová es Dios. Aquí llegó un punto donde aceptaron que estaban en un plano de igualdad. Una competencia. Una competencia. A ver quién gana este partido. Exacto. Qué mal. Y a veces cuando como pastor tienes que confrontar a alguien y decirle: en verdad esto vale para tu vida, compensa que pierdas tu consagración, el servicio, que los dones que tú tienes y todo eso, con servir a la carne o lo que sea. Y en vez de decir no compensa, dicen: bueno, hay que verlo, y ponen excusas.
Sí, por excusa, e incluso te llegan a confrontar los ministerios a veces, como diciendo, bueno, eso es lo que tú piensas. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Exacto. Pero vamos a seguir, que esto es lo que me interesa. Versículo 30 en adelante. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hasta ahí. El altar de Jehová estaba arruinado. ¿Se acuerda que yo había dicho que había hecho Jezabel, que paulatinamente había trabajado para que abandonen el altar de Jehová y hagan altares a Baal y a Asera? Bien, aquí vemos que el altar de Jehová estaba arruinado. Algo que está arruinado es porque cayó en desuso y no lo cuidó. Estaba abandonado. La ruina viene por el abandono. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántos en la vida personal han abandonado su altar? El altar es el lugar donde uno consagra su vida delante de Dios, donde adora a Dios, donde vuelca su corazón, donde tiene esa comunión íntima con Dios. ¿Sabes qué aprendí yo en mi vida personal? Que el altar es el punto de encuentro, es el lugar de mi cita con el amado. Y ese punto es maravilloso. Eso es lo que aprendí. Pero hay cosas que están arruinadas. Hay altares que están arruinados. Entonces, la cuestión es, un signo de que hemos perdido nuestra consagración es que nuestro altar está arruinado. ¿Por qué no se usa? Y una manera de comenzar a recuperar nuestra consagración es recuperar nuestro altar, arreglarlo. Porque dice que lo que fue haciendo es, sigue leyendo. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Ahí, edificó un altar, porque había palabra de Jehová. Recuperar la identidad como hijo de Dios. El hijo pródigo no recuperó su identidad de hijo hasta que regresó a su casa. Hay muchos que pueden decir, soy hijo de Dios. Bien, yo no soy quien para cuestionarte. Pero el que te va a cuestionar es el Espíritu Santo, porque Él es el que sabe verdaderamente hasta qué punto tú tienes esa relación con Dios. Porque el que me ama, mis palabras guardará. Y además Jesús dijo que no, el Nuevo Testamento habla de no estar entre discusiones. Jesús lo zanjó diciendo, no son las palabras, por los frutos conoceréis. Exacto. Tú ves un altar o ves algo abandonado, no hay argumento para decir que está en uso. No, está abandonado. Está abandonado. Está arruinado. O sea, ¿qué quieres ver ahí? Está arruinado. No puedo decir, es que es mi manera, no, está arruinado. Está arruinado. Está arruinado. Entonces, lo que pretendemos, como hace poco en un vídeo alguien me vio haciendo así, dijo, es que te sacas el dedo acusador, puso en los comentarios, y siempre juzgando. No juzgando, es el Espíritu Santo el que te juzga. Si tú estás limpio, no tienes problema si yo levanto el dedo, lo que sea, porque lo que te juzga es la palabra, no yo. Yo solamente soy alguien que predica lo que está escrito. Y otra cosa es que nosotros mismos, honestamente, somos los primeros que tenemos que poner nuestra vida en orden, en línea con la palabra o con lo que compartimos aquí. Exacto. Para no ser religiosos o hipócritas. Es que lo peor que hay es ser un hipócrita, o sea, hablar lo que no vivo. Un actor de teatro. Un actor de teatro. Y es más, como pastores, predicadores, nosotros tenemos nuestros primeros críticos son los que están en nuestra familia, empezando por nuestra esposa. Sí. Fuera de las cámaras y de los micrófonos. Fuera del púlpito, fuera cuando el verdadero ministro de Dios se ve en la intimidad con su esposa, con sus hijos. Por eso dice, el que no gobierna bien su casa,
no puede gobernar la casa del Señor. ¿Por qué? Porque el que no da un ejemplo concreto para que te sigan los tuyos, ¿cómo puede ser ejemplo? Que te sigan los demás. Que te sigan los demás. Qué importante, ¿no? Sí, y fundamental. Fundamentos. Entonces, lo que hizo fue arreglar el altar, y lo que Dios nos llama es arreglar nuestro altar. ¿O acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Y el templo, porque ahí Pablo está hablando la figura del templo, ahí había un altar en el templo. Exacto. Si somos templo, tenemos altar. Y arreglar el altar en nuestra iglesia, si está mal el altar. No, en el altar no tiene que ministrar a alguien porque tiene talento, sino porque tiene unción, consagración de parte de Dios. Sea en lo que sea para presidir, sea para predicar, sea para cantar, tocar un instrumento en la alabanza, sea para dar un testimonio. No se puede, no se puede poner a alguien porque sí, porque hay que rellenar. No, porque entonces nos estamos equivocando. Estamos arruinando el altar. Estaríamos arruinando. Entonces hay que arreglar el altar. Porque Pablo dice, cuando reunís, ¿qué dones espirituales compartís? No rellenar tiempo, compartir dones espirituales. Entonces, claro, de lo que abunda el corazón, habla la boca. Amén. Y si alguien que está en el altar ministrando, con esto no quiero juzgar a nadie, pero si alguien que está ministrando en el altar, cualquiera, sea presidiendo, predicando, enseñando, o en la música, cantando, cualquiera va a compartir lo que tiene. De lo que abunda el corazón, habla la boca. Y si el corazón está lleno de otras cosas que no tienen que ver, que no tienen que ver con el Señor, está contaminando el altar. Está como Nadab y Abiú haciendo fuego extraño. Fuego extraño. Y eso no, ese fuego no, Dios no lo acepta. Entonces, no lo acepta. hay altares que se están arruinando por falta de gente consagrada. Por poner a gente, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. En ese jardín. En ese jardín es para otro día. Pero fíjate, continúa por favor. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar. ¿Para qué se hace una zanja? Pues se hace para que el agua corra, para meter tuberías, para sembrar, para muchas cosas, para dividir cosas. Ahí está. Una separación. Una zanja que provocaba una separación. El Señor nos llamó una persona separada. Es una persona que está separada del mundo. La palabra iglesia, nosotros hoy cuando dice voy a la iglesia, tenemos la connotación de que es ir al edificio. Pero la palabra iglesia significa la asamblea de hermanos que comparten la fe. Pero en sí el original griego es eclesía, que significa de la asamblea de los que salieron fuera. Sí. ¿Y que salieron fuera de dónde? Salieron fuera de este mundo. Del sistema. Del sistema. Y santo significa apartado para Dios. Y nosotros fuimos llamados a ser santos, apartados, iglesia apartada de este mundo para el Señor. Entonces, esa zanja es como cuando antes en los castillos medievales había un foso todo alrededor lleno de agua, sí, que era para preservar. Entonces había un puente levadizo que era lo que permitía el acceso o salir de... Pero si no, en los momentos que atacaba el enemigo, eso los preservaba, eso los ayudaba a preservar su integridad. La consagración nos ayuda a preservar nuestra integridad. La separación, una clara separación
nos ayuda a preservar nuestra identidad y nuestra vida. Sí. Nos levanta una protección delante del enemigo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Necesitamos esa protección espiritual, que viene por la consagración. Si no hay consagración, no hay protección espiritual. Se pierde. Por eso Israel, cada vez que se apartaba, por eso lo de la reforma, hubo varias reformas a través de la historia. Entonces Israel periódicamente se separaba de Dios y quedaba expuesto a los enemigos. Y cuando venían los enemigos, lo atacaban, venía una voz profética que los convencía, se volvían a Dios, se humillaban de corazón y Dios los levantaba y les recomponía. Es algo que fue cíclico en la historia del pueblo de Israel. Y esas cosas fueron escritas y quedaron para que nosotros aprendamos de cómo es Dios y de los errores para no cometerlos. Para no caer en los mismos. Exacto. Entonces, continúa, por favor. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. No, antes hizo algo. Después perdón, sí. Quiero disculparme. Sí. Esto es un directo. Sí. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo... ¿Sigo? Sí. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. La zanja, todo el altar lleno de agua y toda la zanja se llenó de agua. No una, ni dos. 3 veces. Había abundante agua. ¿Qué significa el agua en la Biblia? Vamos a Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 19. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. O sea, el agua era para lavar a los sacerdotes. Los sacerdotes se lavaban allí, porque Aarón y sus hijos, ¿qué eran? Sacerdotes. Entonces se tenían que lavar. Pero vamos a Ezequiel 36, 25, 29. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ese lavado de los sacerdotes era una manifestación de limpiarnos de nuestras inmundicias. Y aquí proféticamente, cuando Dios quería restaurar nuevamente a Israel, le hablaba de que iba a derramar un agua limpia para limpiarlos de las inmundicias. El agua nos limpia de las inmundicias. Esa agua que fue derramada y que llegó hasta es el agua que habla de limpieza, limpiarnos. Sigue, por favor. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que provoca el agua. Con el agua venía la obra de restauración y regeneración. Un corazón endurecido era regenerado para poner un corazón de carne. Sensible. Sigue, por favor. Y poned dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. O sea que el agua nos limpia y después pone de su espíritu el Señor. Y hace toda una obra. Pero esto no quedaría completo sin... ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento con todo esto? ¿Qué es el agua? La palabra. Sois limpios por el agua, por la palabra. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Wow! Aleluya. Entonces,
donde hay un altar, ese altar nos separa, y ese altar tiene que estar lleno de la palabra, no de ideologías, no de lo que dice el hermano, no de las buenas frases que muchas veces salen por ahí, buenas frases. Palabra necesitamos, es volver a la palabra. La reforma era volver a la palabra, y toda reforma o toda reconsagración tiene que venir acompañada, o tiene que llevarnos, mejor dicho, a la palabra. Y el agua limpia de la palabra es la que limpia nuestra mente, nuestros pensamientos, limpia, nos libera de malos pensamientos, nos libera de malas decisiones, limpia nuestro corazón, porque todos nosotros teníamos un corazón de piedra, y el agua de la palabra nos limpia, y el Espíritu Santo forja un corazón de carne. David decía en un momento donde él había pecado, decía: crea, oh Dios, en mí un corazón puro y un espíritu recto me sustente. Y eso es lo que tenemos que en el altar pedirle al Señor, y llorar y leer la palabra cada día. Que la palabra nos pueda quebrantar, nos pueda mover. Es como martillo que golpea la piedra. Por donde pasa el agua, la vida se regenera. Si la palabra de Dios pasa por nuestras vidas, nuestra vida se irá regenerando. No cabe ninguna duda. Qué bonito que es, ¿no? Es maravilloso. Todas las enseñanzas de la Biblia son maravillosas. Y la cuestión es ponerla por obra. Ahí es donde viene nuestra lucha. Nuestra lucha, sí. La consagración. Esa es nuestra labor. Ya vamos al último versículo bíblico que habíamos visto, que había puesto aquí, Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que el Señor, a través de su palabra, nos limpia de obras muertas, nos limpia de toda la contaminación de este mundo, nos limpia. Pero ¿qué pasa cuando no leemos la palabra? Pues sencillamente, no hay agua. Hay mucha gente que, si tú le dices, ¿cuánto lees de la Biblia diariamente? Dice, no, yo me suscribí a un devocional y me lo envían y leo todos los días el devocional. Bien. No estoy en desacuerdo de los devocionales, pero sí de que sea tu alimento principal. Tú eres de un país de los buenos asados. ¿Qué es comer? A la hora de comer es coger unas patatitas fritas, 2 aceitunitas y ya está. Eso es un aperitivo. Eso es un aperitivo. ¿Qué es comer? Ir a la carne. O sea carne o cualquier cosa. A lo sólido. Llevarlo a su punto de cocción, con su tiempo. ¿Qué es comer las cosas de Dios? Claro, pero... No un aperitivo, no un devocional. Pero te voy a decir... Es sentarse con la palabra. Te lo voy a llevar... Estudiarla, leerla. ¿Qué sabe mejor? Yo sé que tu esposa cocina bien. Pero bien. ¿Qué prefieres? ¿La comida que te cocina tu esposa? ¿O que yo te invite y te diga, mira, compré esto en el supermercado tal, lo calentamos 30 segundos o 1 minuto en el microondas y comemos eso? Pues ya sabes la respuesta, yo me voy con mi esposa. Entonces... Te dejo con el microondas. Exacto. Esta es la comparativa para que nos demos cuenta lo poco que nos alimentamos y que crecemos, y que por lo tanto tenemos esas dificultades para desarrollarnos, tenemos esas dificultades para luchar contra las opresiones, dificultades para vencer en la vida, porque estamos sin altar, estamos mal consagrados. Es que no hay si no hay altar, no hay consagración. No hay consagración. Y si hay altar, tiene que haber palabra. Tiene que haber el agua limpia de la palabra. Y cuando que me olvidé de hablar, la zanja la tenemos que hacer sí o sí, porque la Biblia dice, no améis este mundo,
ni las cosas de este mundo. La consagración era haber quitado a Israel de la misma idolatría que tenía de este mundo y hacer un pueblo. Y después el Señor llamó a la iglesia para que la eclesía salga fuera de este mundo, porque estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, somos del reino de los cielos. Ahora, si yo participo, o sea, vivo activamente, más allá de lo que tengo que vivir, como trabajar, estudiar o alguna cosa, vivo activamente, participo, me gusta, por eso dice amar a este mundo. Si yo amo a este mundo, el amor del Padre no está en mí. No está en mí. No está en mí. Además Jesús lo dijo cuando ora al Padre: Padre, no te pido que los saques del mundo, esto no es, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero tenemos que guardarnos del mal, levantar ese foso. Y el problema es cuando ese foso no lo levantamos, sino que al contrario lo allanamos, y sobre todo aquí la labor pastoral, y permitimos que el mundo entre en nuestras vidas, en nuestros hogares, y entre también en nuestras iglesias. ¿Cómo entra? Bueno, esa es la estrategia del diablo, la mezcla. Exacto. Entonces, si no hay consagración, una línea clara de consagración entre lo santo y lo profano, si no hay una línea clara, porque... A ver, y por dar un ejemplo, yo no estoy en contra de la tecnología, de que en las iglesias haya un buen sonido, esté bonito, pintado, unas buenas luces, una pantalla, que se use toda la tecnología, no estoy en contra. Ahora, lo que estoy en contra es que prime la tecnología por sobre lo espiritual. La tecnología no trae el espíritu. No. Entonces, yo no me voy a olvidar nunca haber ido a una reunión de oración en una iglesia y fue un show multimedia de primer nivel. Un show multimedia de primer nivel, pero no había altar. Es que las cosas de Dios no están hechas para impresionar. Las cosas de Dios están hechas para salvar, sanar, liberar, santificar y bendecir al hombre y a la mujer. Las cosas naturales impresionan a los sentidos. Por ejemplo, la tecnología. No es que me la agarre con la tecnología, así como la tecnología, otras cosas, la misma música. Impresionan los sentidos. Pero lo que es espiritual impresiona el espíritu. Que es más fuerte. Y es lo que necesitamos. Exacto. Es lo que necesitamos. Un niño no necesita, lo dicen los de dietética, el problema de los niños hoy es que le están dando comida que es basura, que está fabricada. ¿Qué necesitamos? No necesitamos algo fabricado, necesitamos algo genuino del espíritu. Que entremos en momentos espirituales, que dejemos tiempo al Espíritu Santo, que nos apoyemos en la presencia de Dios, que amemos eso, que lo busquemos, que lleguemos con un corazón, Señor, es que vengo a tu casa. O cuando nos levantamos, Dios mío, es que este día yo no lo puedo hacer frente si no estás tú conmigo. ¿Por qué? Porque mi boca puede soltar lo que sea, mis costumbres pueden desviarse, mis maneras se pueden desenfocar y al final del día he cometido más fracasos y no he bendecido a nadie. Y yo mismo me he arruinado. Sí, altar arruinado. Eso no vale y es una pena. Sí. Es una pena. Tendremos que revisar si nuestro altar está arruinado. Pues hay que ir a la palabra de Dios. Cada pastor tendrá que revisar si verdaderamente el altar de su iglesia está bien o está arruinado. Y después ver si estamos separados del mundo o no. Y cuánto hay de palabra. Fíjate, la zanja se llenó del agua. Nuestra separación del mundo provoca que haya más palabra. ¿Y qué hizo el profeta con la palabra que tú has traído? Puso orden bíblico
antes de que cayera el fuego, que es símbolo del Espíritu Santo. Claro. Es que nos gusta eso, nos Si gusta no hay el orden, fuego. no va a haber fuego. O será un fuego extraño, emocional, vete a saber, no vamos a entrar en más detalles. Pero si no hay orden, tenemos que ordenar nuestras vidas. O sea, las piedras en su sitio, lo que es el sacrificio en el suyo, la zanja en el suyo, y después decir, Señor, aquí estoy en orden, ahora desciende, ayúdame, y el Espíritu vendrá sobre nosotros. Claro. Y entonces, esto nos lleva también, ¿cuántas veces, Señor, envía un avivamiento? Señor, envía tu Espíritu, tu presencia. Sí, podemos orarlo, pero el Señor dice, el altar está arruinado, no hay una zanja, no hay abundancia de agua. ¿Cómo quieres que yo bendiga ese sacrificio? ¿Cómo quieres que yo envíe mi fuego? Elías supo poner las cosas en su sitio. Supo poner las cosas. Y tenemos que aprender. El propósito de estas charlas es que aprendamos. Y es que volvamos como hubo que volver a la palabra en la época de Lutero y de los otros reformadores, tenemos que volver a la palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra para determinadas cosas? Porque hoy sigue estando esa lucha. El mundo está luchando y la estrategia del diablo es torcer, tergiversar la palabra de Dios. Es que, mira... Y ahí ya viene la ruina. Escucha, decías que según la iglesia en su momento, cuando la moneda tocaba el fondo y ese ruidito, un alma salía. ¿No se parece a lo que dice, si tienes una enfermedad grande, así de grande tiene que ser tu ofrenda? Ahí me has tocado en la fibra a mí. Yo prefiero no casi, se parece. Yo es que casi no quiero No ni hablar. necesitamos una reforma. Porque es que con humildad no acepto eso. No acepto eso. El Evangelio no puede depender de eso. No es eso la palabra de Dios. No es. No hay base bíblica. No la hay. Entonces... Mi ofrenda no mueve la mano de Dios. Mi dinero fe. no puede. Es la fe y limpia y santa. Exacto. Si no, tampoco. Ahora, que si yo tengo fe, la fe me lleva a ofrendar, bien, pero es la fe, no es la ofrenda. No es la ofrenda. Entonces, digamos que hay cosas que tiene que haber una reforma dentro de la reforma, de los reformados. O que aceptemos cosas en determinadas denominaciones, cosas que son contrarias a la palabra de Dios, y que se las acepten y con la expresión de, bueno, es que no quiere decir eso, es que también eso habría que matizarlo. La Biblia no se matiza, la Biblia se obedece. Además, hay un principio bíblico que cualquiera de los que estudiamos la Biblia aceptamos, creemos y descubrimos. La Biblia se interpreta sola. Claro. Basta leerla. ¿Puedo robar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Puedo blasfemar? ¿Puedo mentir? ¿Puedo dejar de ir a la iglesia? ¿Puedo ver ciertas series, películas, música, etcétera, etcétera? ¿Qué dice la Biblia? Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo lo que es así, en esto pensad. No en otra cosa. Si no hay pureza, no hay honestidad, si no da buen nombre, entonces directamente deséchalo. Ese texto tenía que ponerse delante de las tablets y de las televisiones de la casa cristiana. Leerlo antes de poner el programa o la serie. A ver, esto tiene pureza, esto tiene, ¿qué tiene? Y si pasa el filtro, bueno. No hay mi libertad, no, cuidado con tu libertad. Bien, no, es que es tu libertad, pero esa libertad te la dio Dios para que escojáis. Es puesto delante de vosotros para que escojáis el camino del bien y el camino del mal, el camino angosto o el camino ancho, la puerta ancha o estrecha. Lo he puesto para que escojáis. Es un principio de Dios. Lo que voy a ver, lo que voy a hablar, lo que voy a hacer,
¿Me consagra, me acerca a Dios o me aleja? o me aleja? ¿Me ayuda a tener el altar bien o que se deteriore? Tengo ganas más, después que haga lo que voy a hacer o decir, voy a tener más ganas de buscar a Dios, más deseos de santidad, o me voy a conformar con lo que haya. Ahí está la balanza. Entonces, evidentemente, necesitamos, cada uno lo tiene que ver en forma personal, pero reformados para seguir en reforma. Amén. Entonces, necesitamos esa reforma en nuestra vida, una vuelta a la consagración. Entonces, ese es el propósito y el espíritu de esta charla, de este día, de este estudio bíblico, ver qué pasó. Y no pretendo ser Elías para nada, pero uno tiene también el Espíritu de Dios y entiendo que hay gente a la cual Dios le está llamando y Dios le está diciendo: no he escuchado tus oraciones, no he visto buenos tus sacrificios, porque el altar está arruinado, porque no hay una zanja que te separe del mundo y porque no hay abundancia de palabra en ti. Por eso no has visto el fuego caer. Amén. Amigos, consagración. Consagración es estar cerca de Dios, anhelar los atrios de Jehová. Y esa no es una enseñanza de pastores a iglesia o al pueblo. Es una enseñanza de Dios para todos nosotros, empezando por los que estamos en el ministerio. Tenemos que ser los primeros en consagrarnos. Tenemos que ser los primeros en acercarnos cada día a Dios. Cuidemos nuestro altar. Cada uno de nosotros conocemos muy bien nuestra vida. No necesitamos un profeta, una revelación, un ángel que baje del cielo con luces. No. Sabemos cada uno muy bien la realidad del corazón, de los pensamientos, y nuestra propia conciencia nos acusa o nos justifica también. Así que atendamos a las cosas santas, estemos cerca de Dios. Estamos aquí solamente para expresar lo que la Biblia enseña, para aplicarlo a nosotros mismos los primeros y para compartirlo con todos ustedes a través del amor y de la confianza y del deseo de poderles bendecir. Gracias, Carlos, por este tema. Gracias a ti por permitirme. No, gracias a Dios por todo. Amigos de Solidaria TV y Radio Solidaria y de las redes sociales, Dios les bendiga. Les habló José Luis Sanz.